Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente en el aire a través de este subprograma. Hoy vamos a tratar un tema que le voy a llamar cómo vencer los temores. Y quiero utilizar un texto en la segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y versos 6 y 7 y dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy importante que nosotros veamos esto porque en la nueva versión internacional utiliza la palabra timidez, la Reina Valera utiliza la palabra temor. Otras versiones utilizan la palabra miedo. La verdad es que la traducción que tenemos nosotros en la Biblia, en el original griego, puede traducirse como temor, como cobardía, como timidez, como miedo. Es la palabra de Elías. Y vale la pena que lo entendamos porque no importa cómo lo traduzcan, el sentido siempre nos lleva al mismo punto. Y creo que es importante que nosotros veamos esta situación claramente, porque nos va a ayudar a que nosotros podamos tener la oportunidad de conocer esta situación. Voy a enseñar en forma inversa. Voy a estudiar primero el verso 7 y después el 6. La razón es, primero voy a ver el problema y después la solución. Y eso nos va a ayudar porque, miren, en la situación que está viviendo Guatemala, todos estamos bajo una situación de estrés, digámoslo así, y la condición nos lleva y nos puede llevar a temores, a tener miedos, a tener situaciones difíciles que no sabemos qué está pasando. Y hoy nosotros queremos dedicar este domingo, que es el Día del Señor, con el propósito de afianzar nuestra fe, creer que Dios tiene dominio sobre todas las emociones que nosotros tenemos y podemos gobernar nuestra vida tal como Dios quiere y no como el mundo nos manda. Ustedes ven las noticias, ustedes miran todo lo que se transmite a través de las redes sociales y fácilmente podemos entrar en temor. Y por esa razón creo que vale la pena que conozcamos el tema y que sepamos cómo vencerlo. Y ese es el punto focal. Así que voy a tocar el tema concretamente. ¿Qué es el temor? Tenemos dos conceptos en la Biblia del temor. Número uno es el temor a Dios. Y número dos es el temor como una emoción humana. Cuando nosotros miramos esto, entonces podemos aprender claramente que el plan de Dios para nosotros está centrado en que el temor no debe dominar nuestra vida, sino que es el poder y la gracia de Dios funcionando en nuestra vida. Así que veamos, ¿qué es el temor de Dios? Puedo definir el temor de Dios como una reverencia al Señor, como un respeto, como un reconocimiento de la majestad de Dios. El temor de Dios tiene que ver con la situación de reconocer la distancia entre Dios y nosotros y por supuesto ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Temerle es reconocer cuán grande es y respetarlo y amarlo con todas las fuerzas del corazón. Pero cuando hablamos del temor como una emoción de nuestro corazón, estamos hablando de un sentimiento que es causado por alguna cosa que notamos como peligro y que si no sabemos confrontarlo bien, podemos caer en un temor muy fuerte que nos lleva a cobardía también. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de este marco, debemos entender que el temor no es algo que Dios quiera que funcione en nuestra vida, pero el temor viene a nuestra vida por una serie de situaciones externas que
que nos pueden causar una aflicción tremenda. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo yo le voy a llamar el síndrome del coronavirus. Es una enfermedad que los médicos dicen que es más baja que la gripe. Sin embargo, le han hecho tanta bulla y tanta propaganda que uno cree que el coronavirus se vino a coronar sobre toda la vida de la gente y ya no tenemos escape de eso. Y entonces hay cientos de personas en Guatemala que están atemorizadas. No solo en Guatemala, en el mundo entero, porque el mundo entero cayó en la histeria del coronavirus. El punto es, ¿vamos a sufrir porque hay coronavirus? ¿O vamos a enfrentar la situación de una manera real, como Dios quiere? Pero no hablo solo del coronavirus, por supuesto. El temor de perder el trabajo, el temor de que nos asalten, el temor de tanto robo, de tanta delincuencia, el temor de todo. Nosotros no fuimos creados por Dios para vivir en temor, fuimos creados para vivir en amor, en poder, en gracia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos esto, tenemos que tomar en cuenta que las condiciones de la vida no deben gobernarnos, sino que nosotros debemos gobernar en el poder de Dios todas las circunstancias en las que vivimos. Déjenme ponerles un ejemplo. Resulta que en el libro de Jueces, capítulo 7 y versículo 3, Gedeón decide ir a la batalla en contra de los madianitas que los están invadiendo. Estamos hablando del tiempo de los jueces. Y forma un ejército gigantesco. Y viene Dios y les dice, son muchos. Así que vas a eliminar a algunos. Y la manera en que Dios lo dice es exactamente con estas palabras. Anúnciale al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y que se regrese al monte Galaad, a su casa. Y así se volvieron 22,000 personas. Y solo quedaron 10,000. Todavía Dios hizo una limpia de los 10,000 y quedaron 300. Pero me llama la atención que 22,000 estaban temblando de miedo por la batalla. Ciertamente viene una batalla, vamos a pelearla. Pero cuando uno está temblando de miedo, ya perdió la batalla desde antes de pelearla. Y ese es el problema en que se enfrentaban. Y Dios no quiso que estos temerosos, estos que temblaban de miedo, fueran a la batalla porque era una batalla perdida con la gente temerosa. Dios le dio la victoria a Gedeón solo con 300 hombres, porque Dios va al frente. Y cuando las cosas parecen imposibles, o solo imagínense, viene un ejército madianita de miles y miles de guerreros, y Gedeón los va a atacar con 300. No tiene lógica. Pero Dios sí le dice, yo me hago cargo de esto. En la mayoría de los casos nosotros sabemos que en aquellas cosas que nosotros tenemos temores, de todos modos Dios puede tomarlas en sus manos y poder bendecirnos a nosotros, porque Él cuida de cada uno de sus hijos. Entonces la batalla contra las madianitas fue ganada no por la autoridad, el poder o la capacidad militar de los pocos israelitas que fueron, sino por Dios, que hizo una confusión en el ejército madianita y resultaron matándose entre ellos mismos. Nosotros tenemos que saber esto porque puedo decirles un pequeño principio. Dios no puede usar a las personas con temor. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos esto porque el temor no bendice, el temor nos preocupa y nos incapacita para enfrentar los problemas. Algo más. ¿Cómo podemos nosotros vencer el temor? Esa es la pregunta. Si sabemos que es el temor y que es una emoción que a veces no tenemos control sobre ella, la pregunta es cómo puedo yo vencer ese temor. Y resulta que el versículo 7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía o de temor, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Así que tenemos tres cosas claves que debemos saber. Y yo creo que si aprendemos estas partes vamos a lograrlo. Número 1, Dios nos da poder. ¿Qué significa la palabra poder? En la Biblia tiene varias acepciones porque estamos hablando del poder. Tenemos un Dios que es todopoderoso y es un Dios que habita en nosotros y que nos da de su poder. Por lo tanto, poder en nuestro caso es la capacidad que Dios nos da para vencer las circunstancias que nos rodean. Así lo puedo definir. El poder es la capacidad que Dios nos da para vencer las circunstancias que nos rodean. Eso nos permite a nosotros que en el poder de Dios podemos vencer cualquier circunstancia, aunque esté externa y aunque la situación siga afuera, nosotros podemos tener paz porque el poder de Dios nos guía a nosotros a vencer el temor. ¿Cómo podemos conseguir ese poder? El principio es, el poder viene de un Dios todopoderoso. Y ese poder que es sobrenatural viene a nosotros por medio de la entrega a Jesucristo y forma parte de los atributos de Dios que vienen a la vida del ser humano. Por lo tanto, nosotros entendemos que para poder llenarnos del poder de Dios, tenemos en primer lugar que llenarnos de Dios, de Jesucristo. Tenemos que saber que ese poder llena nuestros corazones y llena nuestra vida de una manera completa porque Dios está en control. Nosotros podemos cumplir esa tarea. Déjenme utilizar un ejemplo que todos conocemos. En Josué 1:9, nosotros oímos esta palabra que le dijo Dios a Josué. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Oigan bien la palabra. No tengas miedo, ni te desanimes. ¿Saben ustedes? Dios nos está diciendo una cosa. El que tiene temor, el que tiene miedo, automáticamente se desanima. Pierde la fuerza para trabajar y para esforzarse. Entonces, Dios le dice como base de la misión que Dios le está dando a Josué, es: yo te digo que seas fuerte y valiente. Estamos hablando de cómo vencer el temor. Y se recibe la fortaleza de Dios, pero también se recibe el valor. ¿Qué es el valor? El valor es la capacidad de confrontar las cosas. Nosotros a veces por temor dejamos que las cosas se alarguen y se alarguen y se alarguen y nos vamos enfermando y vamos dañándonos. ¿Qué es lo que es el valor? El valor es enfrentar las cosas. Si hay alguien que me lleva mal, no voy a quedarme esperando que me siga dañando. Voy a enfrentarlo, voy a decir qué problema tienes conmigo. Resolvámoslo. Es evidente que nosotros tenemos que reaccionar delante de Dios de una manera así. Esa es la razón principal por la cual Josué llevó a cabo el ministerio que Dios le mandó: conquistar la tierra prometida. No era un ministerio ni un llamado chiquito, era ganar a 31 reyes que se iban a oponer a él, ganarles la batalla, destruirlos y tomar la tierra que Dios le había prometido. Josué logró porque cumplió el llamado de Dios: sé fuerte, sé valiente, no tengas temor, ni te acobardes. Es importante que nosotros sepamos esto, porque la tarea que tenemos por delante siempre nos hace acudir a Dios, recibir las cosas que Dios tiene en su naturaleza, que nos la da para que nosotros tengamos la fuerza interior para vencer todas las cosas que se opongan a nuestra vida. Dios no nos llamó a ser incapaces, sino a ser capaces para realizar todo. Entonces, creo que aunque nos sintamos débiles, el poder de Dios viene a nosotros y nos hace fuertes. La segunda cosa, necesitamos el amor de Dios. En el texto de Pablo a Timoteo, la palabra amor es la palabra ágape.
Y eso quiere decir, amamos de tal manera que esperamos servir aunque no nos sirvan, esperamos bendecir aunque no nos bendigan. Simplemente nos entregamos. El ejemplo máximo de este amor es Jesús en la cruz del Calvario. Es entregando su vida por nosotros en manos de sus enemigos. Y desde la cruz les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús enfrenta todo en base a un amor sobrenatural. Es el amor del Padre, es el amor de Dios. Y ese amor hace que nosotros en las peores circunstancias tengamos paz y caminemos firmemente sabiendo que Dios está con nosotros. Amar como Dios ama nos da poder. Y quiero decirles una cosa. Me parece a mí muy importante esto que les voy a decir. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4 y verso 18, dice claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. Oigan bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros amamos a Dios y sabemos que Él está con nosotros, sabemos que papá nos va a cubrir en todas las circunstancias. De niños siempre acudimos a nuestro papá, a nuestro padre, y Él nos defendió y nos tomó en sus brazos. Dios hace lo mismo. Cada vez que estamos en conflicto podemos ir a Él porque sabemos que nos ama, y ese amor nos da la confianza de que podemos enfrentar toda clase de enemigos. El tercer aspecto es el dominio propio. El dominio propio es otra cualidad que Dios nos da. Es uno de los frutos del Espíritu. Y es la capacidad que tenemos nosotros de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Hablo de que nosotros necesitamos obedecer a Dios sobre todas las cosas, y es importante que nosotros miremos esto de una manera clara, por una sencilla razón. Nuestra vida se va en una batalla entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. El dominio propio es hacer lo que Dios quiere, aún en contra de lo que nosotros queramos. Por lo tanto, el dominio propio es una obediencia total a Dios, y no tenemos permiso de querer imponer nuestras ideas ni nuestras razones, sino que obedecemos a Dios y retenemos todo. Igualmente nos pasa con nuestros deseos. Vamos a tener malos deseos, vamos a tener impulsos tremendos, pero vamos a obedecer a Dios y vamos a caminar como Dios quiere. Por lo tanto, es importante que a través del poder, del amor y del dominio propio, nosotros podamos derrotar todo temor. Quiero terminar diciendo esto. El capítulo 6 nos lleva a otra dimensión. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse manos. Pablo está haciendo una referencia concreta al momento en que él impuso las manos sobre Timoteo y le transfirió el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo es manifiesto en muchas maneras. Puede ser fruto del Espíritu con carácter, pero también dones del Espíritu Santo y manifestaciones sobrenaturales. Uno de los puntos que yo miro es que cuando dice Pablo que necesita a Timoteo avivar el fuego en su propio corazón, es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay un problema en el ser humano. Les voy a decir algo de las experiencias que yo he tenido. He llevado buenos grupos de gente a retiros. La gente regresa encendida con un fuego tremendo. Pero resulta que un mes después el espíritu se apagó. Ya no gozan su fe, ya no están alegres, ya no hacen aquellas cosas con la alegría que las hicieron cuando regresaron del retiro. La pregunta es, ¿qué pasó? El retiro puso en las manos de todos el poder de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. Pero la gente lo que hizo fue acordarse de eso y se olvidó de las cosas más importantes. Todo lo que nosotros recibimos de Dios necesita mantenimiento. Si usted
recibió el toque del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, como muchos lo llaman, usted necesita darle mantenimiento. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de una vida consagrada diaria en oración y en estudio de la Biblia. Si usted se olvida de la oración y del estudio de la Biblia, entonces es como que usted dejara de comer. Y poquito a poquito se va debilitando hasta que lleva una vida espiritual desnutrida. Es importante entonces que nosotros sepamos que Pablo, cuando está diciendo aviva la llama del fuego del don de Dios, está recordando, no dejes que se apague la llama, no dejes que se apague el fuego. Recuerden, el fuego en el altar, en el tabernáculo y en el templo no se debía apagar. Y los sacerdotes tenían que estar poniendo la leña constantemente porque no se debía apagar. Es igual con nosotros. Nuestra leña constante para estar haciendo que arda el fuego es la oración, es la lectura de la palabra, es la práctica de la obra de Dios cada día. Por esta razón es que cuando hablamos del fuego del Espíritu, estamos hablando de no solamente de recibir algo. El fuego del Espíritu nos obliga a salir de nosotros mismos y bendecir a otros, amar a otros, servir a otros. Y por sobre todas las cosas, nosotros recibimos el Espíritu Santo con el propósito de que el nombre de Jesucristo sea conocido en todos aquellos que nos rodean. Cuán importante es que el Espíritu pone en nosotros el fuego para ser verdaderos testigos. Si no estamos siendo verdaderos testigos es porque el fuego se está apagando, porque no estamos haciendo el cuidado que debemos de nuestra vida personal, estamos dejando que el fuego se apague. Es importante avivar el fuego y que nosotros estemos siempre en las manos de Dios. De alguna manera el mundo nos está llamando a una histeria, nos está llamando a un temor, pero Dios nos está diciendo, aviva el fuego que hay en ti. Dios nos está diciendo, deja los temores por un lado y llénate de mi espíritu. Deja los temores y en lugar de los temores usa el poder, el amor, el dominio propio. Dios está en control y Dios quiere controlar esas áreas de tu vida. Si eres débil y tienes muchos temores, Dios quiere entrar a tu corazón y a tu vida en este día para transformarlo y que puedas estar firme y valiente en todo momento a enfrentar todas las situaciones difíciles de la vida. Yo te quiero invitar para que tomes a Cristo como el Señor de tu vida y hagas su perfecta voluntad y crezcas en Él todos los días de tu vida. Bendecimos tu vida y permíteme orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a todas las personas que están escuchando este programa y las pongo con un deseo en mi corazón. Que se fortalezcan en ti, que se fortalezcan en tu palabra y que todo temor sea echado de sus propias vidas. Porque los temores pueden seguir y seguir y seguir y finalmente abrir puertas a Satanás. Pero en el poder de Cristo nosotros vencemos todo lo que suceda alrededor nuestro. Padre, gracias. Bendigo a todos los que están oyendo este programa y te doy gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.